Bien, prácticamente con este ejercicio voy terminando un poquito de trigonometría o solución de triángulos rectángulos aplicando mi famoso SOHCAHTOA, valores exactos, etcétera, etcétera, ¿no? Y más o menos el problema que voy a explicar este último es parecido a una actividad que ustedes van a realizar. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo que vamos a calcular la altura de un árbol. Si alguno de ustedes en su jardín tiene árboles o cerca de su casa donde no tengan que salir tanto porque no podemos estar afuera, entonces medir ya sea la altura de un árbol, medir la altura de un poste de luz o medir la altura de un poste de teléfono o por qué no nuestra casa de 1, 2 o 3 pisos, que son distancias generalmente inaccesibles y que no son tan fáciles de medir. Entonces ustedes más o menos la situación que van a resolver es parecido a eso. Van a tener que hacer su clinómetro o gionómetro. ¿Qué es eso? Es un aparato, un dispositivo casero para medir ángulos de inclinación, ya sea de elevación o ya sea de qué, de depresión. Ya la próxima sesión yo les explico más o menos cómo hacer un clinómetro o vayan ustedes investigando en internet. Nada más se necesita un transportador, un contrapeso y un popote. ¿Sí? Es todo lo que hay que hacer y prácticamente es para medir ángulos de qué? Ángulos de elevación como el problema que estoy planteando aquí. ¿Sí? Va, dice el problema. Desde un punto en el suelo, obviamente aquí está el suelo, dice, se ve la copa de un árbol, la copa es la punta del árbol, dice, con un ángulo de elevación de 42. ¿Dónde va 42? Aquí o aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice, si nos alejamos 2.5 metros hacia otro punto del suelo en la misma dirección y con relación al pie del árbol, o sea, entonces si lo hacemos para acá, nos estamos acercando y dice aquí que nos tenemos que alejando. Entonces, ¿cuál es el ángulo de 42? El ángulo de 42 está en el punto ¿qué? En el punto B. Ahí se forma un ángulo de elevación de 42. Y luego dice que la persona se aleja o se mueve ¿cuánto? 2.5 a otro punto. Y le puse, aquí puede ser A o B, no importa. Nada más queremos entender el problema. ¿Qué más dice? Vemos la copa bajo otro ángulo de elevación de ¿cuánto? De 24. Aquí el ángulo de elevación es de 24 grados. Dice, calcular ¿qué? Calcular la altura del árbol. Es todo lo que tenemos en nuestro problema. Otra vez, ya para ir finalizando, voy a resolver los triángulos. Entonces, primero ahora voy a hacer el grande, porque le dice, es que usted siempre hace el más pequeño y luego nos revuelve. No, pues ustedes eligen cuál triángulo. Voy a trabajar ahorita con el triángulo ¿qué? A, C, D. Entonces aquí está el punto ¿qué? Aquí está el punto A, aquí está el punto D y aquí está el punto C. Aquí tenemos la altura del árbol. Si estoy tomando todo el triángulo, ¿cuánto mide este lado? X más ¿qué? X más 2.5 metros. Bueno, vamos a dejar ahorita sin unidades. Ya sabemos que al final son metros. 2.5 metros. Y entonces, otra vez, si tengo los catetos, ¿cuánto mide aquí este ángulo? Este ángulo dice que mide 24 grados. Otra vez, vamos con la tangente de ¿quién? Tangente de 24, que es igual cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X más 2.5. Volvemos a despejar H. Ya lo voy a hacer aquí para que quede claro. Bueno, tenemos que simplificarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí H? H va a ser igual a que X más 2.5 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos queda que H, lo voy a hacer aquí y ya nomás lo ponemos acá. Dice que H va a ser igual a ¿qué? A tangente de 24 grados que se tiene que multiplicar por X más 2.5. Y otra vez, ley distributiva, lo que está afuera lo multiplicamos por lo que está adentro. ¿Cómo nos queda H? Tangente de 24 por X queda X por la tangente de 24. ¿Por qué primero puse X si se supone que primero era la tangente? Hay una regla que dice que el orden de los factores no altera el producto.
Y yo generalmente se pone primero la variable porque sabemos que la tangente de 24 ya sabemos que es un decimal en la calculadora. Pero ahorita la idea es no usar decimales hasta el final. Y luego finalmente queda tangente de 24 por 2, 5, queda 2.5 multiplicado por la tangente de 24. Esta va a ser mi ecuación número ¿qué? Número 1. La voy a poner acá. Queda h es igual a x por la tangente de 24 más 2.5 por la tangente de 24 y le llamamos ecuación número 1. ¿Vale? Bien. Seguimos. Voy a trabajar con el segundo triángulo, que ahora es el pequeño, porque primero empecé con el grande y ahora sí el pequeño. Y según Tales, si los triángulos están en posición de Tales, podemos aplicar la ley de Tales, ¿sí? Ok. Dice el problema, aquí cuánto mide el valor de, aquí tenemos el valor de B. Este punto vale D, este sigue siendo, es el triángulo BCD. Aquí tenemos a quién, a H, y aquí tenemos a X. Y el ángulo de aquí mide 42 grados. Termino entonces. ¿Cómo nos queda aquí nuestra ecuación? Bueno, es tangente de el ángulo B, que serían 42. ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, dijimos que la tangente de 42 es igual a h sobre x. De aquí despejamos a h. Esta x que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda x por la tangente de 42. Esta va a ser mi ecuación número ¿qué? Número 2. Bien, ya que tengo mis dos ecuaciones, ahora sí armamos nuestro sistema. La ecuación número 1 decía que h era igual a x por la tangente de 24 grados más 2.5 multiplicado por la tangente de 24. Esa fue mi ecuación número ¿qué? Número 1. Y aquí tenemos la ecuación número 2 que dice que h es igual a x por la tangente de 42 grados. Ecuación número 2. Ya tengo mis dos ecuaciones. Dale. Pues ya nada más las igualamos y hacemos exactamente lo mismo que en los tres problemas que ya les expliqué. Entonces, ¿cómo queda el valor de mi ecuación igualada? X por la tangente de 24. X por la tangente de 24. Más 2.5 tangente de 24. ¿A qué es igual? A x por la tangente de 42 grados. Entonces agrupamos las que tienen x de un lado y las que no tienen del otro. Yo puedo mandar x tangente que está sumando y le puedo mandar restando. Y luego este que está sumando pasaría restando. Para no meternos en líos y hacer nada más un solo movimiento, esta que está sumando la muevo para allá. Entonces agrupamos términos semejantes. ¿Cómo queda de este lado? 2.5 por la tangente de 24 es igual a x por la tangente de 42 menos x por la tangente de 24. Y ya volvemos a hacer lo mismo de hace rato, sacamos como factor común a la x. Entonces queda 2.5 tangente de 24 grados. ¿A qué va a ser igual? A x por la tangente de 42 grados menos la tangente de 24 grados. Y ya nada más despejamos a x. Entonces, esto que está multiplicando, ¿cómo va a pasar de este lado? Dividiendo. Entonces nos queda que x es 2.5 por la tangente de 24. Y todo esto lo dividimos entre la tangente de 42 menos la tangente de 24 grados. Y ya, lo demás es pura calculadora. Entonces, vamos a terminar el ejercicio. Ponemos 2.5 por la tangente de 24
marcamos igual. Acuérdense siempre marcar igual para poder hacer entre y abrimos un paréntesis y le ponemos tangente de 42 menos la tangente de 24 menos la tangente de 24. Cerramos el paréntesis y eso nos va a dar como resultado 2.5 tangente de 24 entre paréntesis tangente de 42 menos la tangente de 24. Tangente de 24. Cerramos el paréntesis igual. Y eso nos va a dar 2.44. Esto vale 2.40. Vamos a poner la 45 por son 453. Lo ponemos como 3.45 metros. Pero ese es el valor de ¿quién? El valor de X. ¿Qué me está pidiendo a mí calcular? ¿La altura de quién? La altura del árbol. Entonces ya termino. Puedo usar cualquiera de las dos. Obviamente voy a usar la más simple, que es la ecuación número 2. ¿Qué decía la ecuación número 2? Que la altura era igual a lo que valía X por la tangente de 42 grados. Y entonces nos queda que X, ¿a qué va a ser igual? Pues ya nada más el valor de X, que fue ¿cuánto? 2.45 multiplicado por la tangente de 42. Y ya terminamos entonces. H, ¿a qué va a ser igual? Son 2.45 por la tangente de 42. ¿Cuál va a ser la altura del árbol? Son 2.20. Entonces el árbol mide o tiene una altura de 2.20 metros. Y ahí está mi problema. ¿Sí? Entonces, más o menos este último ejercicio es como el que ustedes van a resolver como actividad para entregar. ¿Sí? Les voy a solicitar tres cálculos. Ustedes eligen. Puede ser, por ejemplo, la pared de su casa, o si puede, tienen la posibilidad de salir afuera, de que no haya mucha gente, y bueno, sacar sus ángulos de inclinación, o a lo mejor un árbol, o a lo mejor un poste, o algo que no sea tan fácil de medir así con una cinta métrica y poder saber con exactitud la medida. Para esto nos sirve la trigonometría, para calcular distancias inaccesibles. Pero ya en la siguiente sesión les explico cómo va a ser nuestra actividad.